Julio César es uno de los nombres más conocidos en la historia mundial. En este video, profundizaremos en la vida y los logros de este gran líder romano, quien cambió para siempre el curso de la historia de Roma y del mundo entero. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C. en Roma, en una familia de patricios, la antigua aristocracia cuyas raíces se hundían profundamente en la historia de la República Romana. Su linaje contaba con varios siglos y provenía de la famosa gens Julia, que, según la leyenda, descendía del propio dios Venus a través del héroe troyano Eneas. A pesar de su nobleza, en el momento del nacimiento de César, la familia no era especialmente influyente ni rica, pero sus lazos familiares eran de gran importancia. La madre de César, Aurelia Cota, fue una mujer de notable inteligencia y desempeñó un papel clave en la educación de su hijo. El padre de César, también llamado Cayo Julio César, ocupó el cargo de pretor, pero murió cuando Julio tenía solo 16 años. El joven César se vio envuelto en la vida política de Roma desde temprana edad. Le tocaría enfrentarse a las intrigas políticas, conflictos y guerras constantes que desgarraban la República. En su juventud, sufrió las persecuciones del dictador Sila, lo que le obligó a abandonar Roma temporalmente. Pero incluso en el exilio, César mostró firmeza de carácter y un fuerte deseo de superación. Julio César comenzó su carrera militar a una edad temprana, demostrando rápidamente notables cualidades de liderazgo y un pensamiento estratégico sobresaliente. Una de sus primeras hazañas fue su participación en la campaña militar contra los piratas que lo capturaron en la costa de Asia Menor. En lugar de temer por su vida, César se mantuvo orgulloso, llegando incluso a exigir que aumentaran la cantidad del rescate, creyendo que su valor era mayor. Tras su liberación, reunió una flota, alcanzó a los piratas y personalmente se encargó de ellos, demostrando su determinación y ambiciones militares. Sin embargo, la verdadera fama de César llegó durante las guerras galas, que duraron casi 10 años. Bajo su mando, las legiones romanas conquistaron el territorio de la actual Francia, Bélgica y parte de Alemania. César mostró una táctica increíble, aplicando con éxito la estrategia de divide y vencerás, manipulando a las tribus galas desunidas y suprimiendo gradualmente la resistencia. Su victoria sobre los galos en la batalla de Alesia fue el punto culminante de la campaña, consolidando su estatus como uno de los más grandes generales de Roma. Las conquistas de la Galia no solo expandieron las fronteras romanas, sino que también le ganaron a César el apoyo del ejército, que desempeñaría un papel clave en su futura carrera política. La carrera política de Julio César comenzó con el cargo de tribuno militar, y luego ascendió sucesivamente en la escalera política de Roma. César se destacó por su carisma y su habilidad para encontrar aliados, lo que le ayudó a ganar apoyo tanto entre la nobleza como entre el pueblo. Uno de los momentos clave fue su elección como cónsul en el año 59 a.C. Este cargo le abrió la posibilidad de implementar reformas y fortalecer su posición en Roma. Fue en esta época cuando César formó una alianza estratégica con dos influyentes romanos, Craso y Pompeyo. Esta alianza política pasó a la historia como el primer triunvirato. Craso era uno de los hombres más ricos de Roma, y Pompeyo, un exitoso general con un amplio apoyo del ejército. Al unirse, lograron controlar los principales resortes de poder en la República, a pesar de la oposición del Senado. César aprovechó la influencia del triunvirato para asegurarse el gobierno de la Galia y de Iliria, lo que le permitió continuar con sus campañas militares y ganar popularidad entre los legionarios. Sin embargo, la alianza entre César, Craso y Pompeyo estaba destinada a desmoronarse. La muerte de Craso en el año 53 a.C. y las crecientes ambiciones de César generaron tensiones con Pompeyo, quien gradualmente empezó a inclinarse hacia el lado del Senado. El desacuerdo entre los dos antiguos aliados marcó el inicio de una nueva guerra civil que cambiaría el futuro de Roma. En el año 49 a.C.,
La República Romana se encontraba al borde de una nueva guerra civil. Las relaciones entre Julio César y Pompeyo, quienes alguna vez fueron aliados, se habían deteriorado por completo. Pompeyo, apoyado por el Senado, exigía que César entregara su mando y regresara a Roma sin su ejército. César sabía que tal acción significaría la pérdida de poder y probablemente su arresto o incluso la muerte. Al mismo tiempo, sus ejércitos le eran leales, y sus victorias en la Galia lo habían convertido en alguien increíblemente popular entre el pueblo. En enero del año 49 a.C., César tomó una de las decisiones más conocidas en la historia. Cruzó con sus legiones el río Rubicón, que servía como frontera entre su provincia e Italia. Este paso violaba las leyes romanas que prohibían a los generales entrar en Italia con sus tropas sin el permiso del Senado. Según la tradición, fue en ese momento cuando César pronunció la famosa frase «Alea iacta est», el dado está echado, consciente de que este acto marcaría un punto de no retorno. El cruce del Rubicón dio inicio a la guerra civil. Pompeyo y muchos senadores se vieron obligados a huir de Roma hacia el este. César avanzó rápidamente hacia la capital, ganando el apoyo de las ciudades y sumando cada vez más partidarios a su causa. Sus acciones rápidas y decisivas le dieron una ventaja en los primeros meses de la guerra. Para César, esta no era solo una lucha por el poder, sino también por su vida, ya que en caso de derrota, la muerte sería inevitable. Después de su victoria en la guerra civil, Julio César se convirtió en el gobernante de facto de Roma. En el año 46 a.C., fue proclamado dictador y poco después recibió este título de manera vitalicia. Esta decisión consolidó definitivamente su poder, convirtiendo a César en el primer hombre capaz de concentrar en sus manos el control absoluto sobre la República. Sin embargo, su gobierno no fue simplemente un tiempo de dictadura política, sino un periodo de reformas significativas que cambiaron a Roma y su estructura. César aspiraba a realizar cambios profundos en la administración del Estado. Una de sus reformas más importantes fue la reorganización del calendario, introduciendo el calendario juliano, que se utilizó en Europa durante más de 1500 años. También llevó a cabo reformas relacionadas con la distribución de tierras. Los veteranos de sus ejércitos recibieron parcelas, y los ciudadanos empobrecidos fueron empleados en proyectos de construcción pública. Esto ayudó a reducir el nivel de desempleo y hambre en Roma. El sistema político también sufrió modificaciones. César aumentó el número de senadores, incluyendo a sus partidarios, y concedió la ciudadanía romana a muchos habitantes de las provincias. Esto ayudó a fortalecer los lazos entre Roma y sus territorios conquistados. Además, mejoró el sistema fiscal y se esforzó por optimizar la administración de las provincias, reduciendo la corrupción. César veía su poder como un medio para estabilizar y fortalecer Roma, preparándola para nuevas conquistas y un próspero futuro a largo plazo. A pesar de los éxitos políticos de Julio César y su popularidad entre el pueblo y el ejército, su poder absoluto generaba cada vez más descontento entre la aristocracia romana. Muchos senadores veían en su dictadura una amenaza para la tradicional República Romana. Rodeado de honores y títulos, César asumía nuevos poderes, lo que aumentaba el temor de que aspirara a convertirse en monarca en rey, algo que los romanos siempre habían temido y odiado. Sus recientes reformas y su nombramiento como dictador vitalicio fueron la gota que colmó el vaso para un grupo de senadores que decidieron que su gobierno debía terminar. La conspiración fue liderada por Bruto y Casio, dos senadores que alguna vez habían sido cercanos colaboradores de César. En particular, Bruto era considerado casi un hijo adoptivo de César, lo que añadía un tinte dramático al complot. En marzo del año 44 a.C., los conspiradores fijaron un día para actuar, durante una sesión del Senado. El 15 de marzo, día que pasó a la historia como los Idus de marzo, César llegó al edificio del Senado sin sospechar lo que le esperaba. Cuando los conspiradores lo rodearon, recibió numerosas puñaladas. Según la tradición,
Al ver a Bruto entre sus atacantes, César exclamó: ¿Tú también, Bruto? Estas palabras se convirtieron en símbolo de la traición. Su muerte marcó el final de una era, pero no significó el regreso a la República. Al contrario, el asesinato de César solo aceleró la caída de la República Romana y provocó una nueva ola de guerras civiles que culminaron con el establecimiento del imperio, bajo el mando de su heredero, Octavio Augusto. Julio César dejó un inmenso legado que sigue influyendo en el mundo más de 2000 años después. Aunque su vida fue trágicamente interrumpida por los conspiradores, sus reformas, conquistas e ideas políticas sentaron las bases de una nueva era, la del Imperio Romano. En primer lugar, César cambió la estructura del Estado romano, demostrando que la República, con sus instituciones obsoletas, no podía enfrentar los desafíos de su tiempo. Su poder y reformas mostraron la necesidad de una figura central fuerte para gobernar un vasto territorio, algo que posteriormente se materializaría en las instituciones del poder imperial. César también jugó un papel clave en la expansión de las fronteras del Estado romano. Sus conquistas en la Galia no solo ampliaron el territorio de Roma, sino que también fortalecieron su posición en Europa, lo que tuvo un gran impacto en el desarrollo posterior de la civilización occidental. Además, la introducción del calendario juliano fue una reforma crucial que mejoró el sistema de cronología y se utilizó durante más de 1500 años, hasta la implementación del calendario gregoriano en el año 1582. El legado de César también perdura a través de su nombre. Después de su muerte, su hijo adoptivo Octavio asumió el título de César, que luego se convirtió en sinónimo de poder imperial. Incluso siglos después, este título fue adoptado por gobernantes de otros países. Zar en Rusia y Kaiser en Alemania provienen del nombre de César. La vida de Julio César es una historia de ambiciones, poder, conquistas y tragedias. Su personalidad sigue siendo una de las más destacadas en la historia mundial, y su influencia se siente hasta el día de hoy. Gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal.